Bueno, a mí me gustaría, va a cambiar un poco el tono de la conversación porque no tengo tantas referencias así autobiográficas, soy mucho menor en realidad. No, en realidad estaba pensando que el edificio cumple 50 años y creo que Marcelo y yo estamos ahí un poquito más, pero podríamos decir que casi que nacimos con el edificio, ¿no? Lo cual es interesante porque también en ese sentido me acuerdo que a los 18 años más o menos empecé a venir a esta sala, a Cinemateca, ¿verdad? Y ese es el primer recuerdo que tengo en realidad del edificio, de la cola ahí afuera, ¿no? En el frío, en el año 85. Pero quería hablar sobre todo del marco histórico, digamos, digamos, del modo en que este edificio es representativo de un modo de ver, de pensar y entender la arquitectura. El concurso es del año 64 y no es un momento cualquiera en la historia de la arquitectura uruguaya, porque en los años 60 se empieza de a poco a cuestionar algunos modelos, algunos emblemas, digamos, de los años 50, ¿verdad? Eso en sintonía con un pensamiento internacional, ¿verdad? Empiezan a llegar algunas críticas a cierto dogmatismo moderno, lo que se llamó el movimiento moderno, ¿verdad? A ciertas fórmulas que en ese momento se ven como muy abstractas, como muy rutinarias, digamos, como muy ajenas al lugar, ¿verdad? Y algunos arquitectos empiezan a promover otro tipo de sensibilidad, una arquitectura más sensible al lugar, ¿verdad? A las condiciones climáticas, a las condiciones de identidad de donde se implantan. Y creo que este edificio es muy representativo de eso. Y decía lo de la fecha, porque en el año 64 ya hacía tiempo que el arquitecto Le Borgne había hecho su casa propia, que era un emblema, digamos, de ese modo distinto de pensar la arquitectura, y era justamente un emblema para el llamado Núcleo Sol, que era un grupo de arquitectos que se formó justamente a inicios de los 60, que Lorente, que Pali integraba, y creo que Lucich también, y vos también, bueno, perfecto. Y que justamente tenía un discurso que a mí me parece una de las etapas más interesantes de la historia de la arquitectura uruguaya, porque era un discurso que si bien replicaba algunas críticas que se hacían a nivel internacional, tenía un sabor muy propio, tenía algo muy, muy lindo, muy, muy uruguayo, ¿no? Y bueno, decía, en el 64 entonces ya hacía tiempo que Le Borgne había hecho su casa, estaba proyectando la casa para el escultor Lorieto, estaba reformando la casa para Augusto Torres, hijo de Torres García, ¿verdad? Por otra parte, el concurso, el asesor del concurso es nada menos que Mario Paíser Reyes, como se dijo recién, que hacía 10 años había construido su propia casa en Carrasco, ¿verdad? Y todo esto generaba un clima, digamos, la gente, los arquitectos que estaban pensando y discutiendo en ese momento, estaban tratando de algún modo salirse de un modo de hacer arquitectura que consideraban ya agotado, caduco, impertinente, en el sentido de que no era apropiado, digamos, para el Uruguay. Más allá de lo que uno opine, ese era el clima, ¿verdad? Ese era el clima naciente de los años 60, y aquí muy cerca tenemos, por ejemplo, el edificio Ciudadela, que es un edificio que representa justamente ese otro modo de hacer arquitectura que se cuestionaba, ¿no? La apelación permanente a la pared vidriada, el prisma, ¿verdad? Una arquitectura que a estos arquitectos de los 60 les parecía inadecuada o por lo menos que no tomaba en cuenta algunas condiciones propias del lugar, ¿verdad? En que se implantaba. Y entonces decía, este edificio, el edificio donde estamos hoy, cuyo cumpleaños estamos celebrando, no es así por casualidad, ¿verdad? Hay un clima espiritual, hay un clima de pensamiento doctrinario en aquel momento que es para mí uno de los momentos más interesantes de la vida de la arquitectura uruguaya y que tiene algunas influencias, ¿no? Cuando uno, a mí me pasa, cuando venía al cine, a los 18 años no tenía mucha idea de qué era este edificio, ni me importaba demasiado, ¿no? Pero luego, con los años, después de haber estudiado arquitectura, y uno empezás a ver las cosas de otra manera, a entender algunas cosas, ¿no? Entonces ahora quedan muy claras, por ejemplo, la influencia de algunos arquitectos como Álvar Aalto, ¿verdad? Que estaba, de Stirling también. Estaba recordando el otro día algo que leí cuando era muy joven,
cuando en un momento, una entrevista a Álvar Aalto, donde él dice que él es funcionalista, que era un poco el lema que tenía esa arquitectura, ¿verdad?, de los 50, pero que él considera dentro de las funciones la función psicológica, ¿no? Y eso me quedó grabado y creo que este edificio es un ejemplo de eso, digamos, si podemos decir que cumplimos con varias funciones, que el edificio cumple con varias de las funciones que tiene asignadas, lo hace desde esa perspectiva de generar espacios que sean lindos, agradables, que generen determinadas situaciones visuales, espaciales, anímicas, ¿verdad? Y esto también, creo que también la integración del jurado, ¿verdad?, que premió al edificio, también es interesante. Y si uno lee, estuve justamente leyendo el fallo del jurado y las cosas que el jurado valoraba en ese momento, ¿no? Y una de las cosas que dicen justamente es que quieren premiar a aquellos edificios que trasciendan lo meramente funcional, que no sean simplemente una máquina que cumpla con determinados requerimientos, sino que aporten algo más allá, que tengan un plus, digamos, ¿no? Y por supuesto que ese es uno de los elementos por los cuales le dan el premio a este edificio, ¿verdad? Porque el jurado, bueno, habla de la implantación, habla de algunas cosas que decía recién Pali, ¿verdad? El norte y el sur, es decir, el tener la Rambla Sur con ausencia de sol y por otro lado tener el norte hacia el otro lado, a donde el edificio debía abrirse y generar un acceso, como lo hace, ¿verdad?, con esa pequeña plaza que es muy urbana, ¿verdad?, que pertenece al edificio, pero que es también de la ciudad. Y el jurado habla de una cantidad de cosas, bueno, de la implantación, la dificultad que plantea el terreno, ¿verdad?, que es en declive, que es triangular, que está en la ciudad vieja, nada menos, ¿verdad?, y la dificultad del programa, el otro desafío, ¿no?, un programa que incluía actividades gremiales, culturales, sociales, deportivas, es decir, la dificultad de articular todo eso en un solo volumen que a la vez pueda integrar todo eso sin ser una mera adición, digamos, de cosas diferentes, ¿no? Entonces me parece que es interesante tomar un poco de perspectiva y ver al edificio inscripto, digamos, en ese clima espiritual tan particular, donde empiezan a aparecer entonces justamente la huella de algunos arquitectos impresionantes como Álvar Aalto, por ejemplo, que no por casualidad tampoco empieza a generar sus adeptos, ¿verdad?, aquí entre los uruguayos, en medio de ese clima de crítica a la arquitectura anterior, ¿verdad?, a la arquitectura moderna, al canon, digamos, o al dogma de la arquitectura moderna, que además había tenido una expresión muy clara en la facultad con el plan de estudios del año 52, ¿verdad?, y con una mirada bajo la cual la arquitectura era simplemente una especie de correlato directo de los fenómenos socioeconómicos, ¿verdad? Bajo esa mirada sociologista, digamos, la arquitectura dejaba de tener peso por sí misma, digamos, y era simplemente una deducción, como una traducción directa y debía serlo, no solamente lo era, sino que la idea era que la arquitectura debía simplemente cumplir con esas demandas sociales, ¿verdad? Entonces, y yo creo que por suerte, en esos años 60 eso se empieza a cuestionar, ¿verdad?, y sin renunciar a los compromisos sociales de la arquitectura, se empieza a reivindicar cierta autonomía relativa del saber disciplinar, es decir, entender que el proyecto es materia, forma, espacio, y que no es una mera traducción directa de condiciones socioeconómicas, como tampoco lo es la literatura, la música y todas las otras ramas del arte o del hacer que uno quiere imaginar, ¿verdad? Y creo que eso fue una ganancia, fue una apuesta positiva porque permitió generar edificios como este, ¿verdad?, que son sensibles al lugar donde se insertan y que aportan, que son ellos mismos una ciudad. Este edificio es una ciudad en la ciudad, ¿verdad?, y que intenta, y creo que lo logra, respetar el lugar donde está inserto, tener cautela, tener humildad, que es algo que hoy es poco común, poco habitual, ¿verdad? Un poco lo que decía Pali hoy, no es el objeto bello que se posa, digamos, sobre cualquier lado, sino que es un edificio, un objeto, sí, pero que trata de construir él mismo ciudad, ¿verdad?